Mi nombre es Itzel Alejandra Valdés Rodríguez del Quinto G y el día de hoy le vengo a hablar acerca de la percepción. Pues bueno, para entrar un poquito más en contexto, debemos de tener en cuenta que la percepción se basa en la vida diaria, ya que pues esta se va desarrollando sobre los objetos, acontecimientos y personas. Esto lo vamos percibiendo mediante nuestros sentidos. También se dice que si una persona no es capaz de adaptarse a su ambiente y no responde ante esta no es capaz de cubrir sus necesidades y por lo tanto tampoco de gozar la vida con plenitud. Nuestros sentidos son nuestra fuente de experiencias al mundo, pues estos se encargan de darnos información sobre nuestro entorno y por ende también aprender a sobrevivir. Un estímulo se dice que es toda actividad a un receptor sensorial. Los sentidos junto con sus receptores son canales de información que detectan los estímulos físicos y los transmiten al cerebro y esto les otorga pues un sentido. Un ejemplo puede ser tal como las emociones, porque pues si nos gusta algo vamos a reaccionar de buena manera y si no, vamos a reaccionar de una mala. Ahora bien, se dice que la sensación consiste en detectar algo a través de los sentidos sin que esto aún tenga un significado. Como bien sabemos, tenemos 5 sentidos, los cuales son la vista, el oído, el olfato y el tacto. Y los receptores de sensación internos son tales como el movimiento, nuestro equilibrio, el malestar y entre otros. Bueno, los sentidos no siempre nos dan una imagen de la realidad. Por eso es que se ha dado paso a la tecnología y a los nuevos inventos para así ampliar las posibilidades del límite de nuestros sentidos. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros no podemos conocer algo así a ciencia cierta, la tecnología nos ayuda a darnos una mayor idea, como tal es el microscopio que nos ayuda a ver los microbios y ese tipo de cosas. Ahora bien, cuando una persona pierde un sentido, se dice que ésta desarrolla más la capacidad de los demás, tal como de los invidentes. Ellos desarrollan más lo que son otros sentidos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que vivir implica el sentir, el percibir y el comprender nuestra realidad. Por eso son importantes los sentidos, ya que pues el cerebro transforma de manera casi instantánea los mensajes que le llevan en percepciones reales. Ahora bien, la percepción es un proceso que se construye y y que organiza las sensaciones y así le damos un sentido a las cosas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características de la percepción. Bueno, pues una de ellas es que esta depende pues de un estímulo y de la experiencia sociocultural y afectiva del que la recibe. También se dice que esta es un proceso de información y adaptación a nuestro entorno. Y también más que nada que esta es un proceso de selección. Ahora bien, vamos a hablar de la atención. La atención es una actividad sensata que impide las interrupciones, orientación de los sentidos y también da una respuesta y atrae conocimientos por medio de la memoria. Esta tiene muchos cambios y disminuye en ocasiones, ya que pues cada día vamos teniendo nuevas maneras de atención y pues hay a veces en la que algunas nuestra atención no está del todo completa en algo. Los estímulos que recibimos acerca de las cosas siempre varían, o sea, no siempre van a ser igual. La constancia perceptiva dice que mientras se produce un cambio importante en la estimulación, esta no será afectada por la apreciación de las cosas. También debemos de tener en cuenta que si no existían estas formas de comunicación, pues esta sería imposible, ya que todas tendríamos distintas formas de pensar y nunca se llegaría como que a un fin común. Eh, También la vida sin percepción no sería posible, así como la vivimos actualmente, ya que pues sería más que nada un caos y todo lo dejaríamos al azar. La constancia temporal y espacial es basada y básica en nuestra experiencia, ya que pues esta nos da una seguridad de vivir y más que nada ya nos dice que estamos en un tiempo determinado. Ahora bien, el tiempo psicológico es la noción que nos permite definir el tiempo en el que estamos presente, en el pasado o en el futuro. La percepción psicológica del tiempo
es lo más real que existe, ya que pues por ella es que podemos afirmar cada vez un poquito de acuerdos más firmes con las demás personas y que estos sean mejores. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las fases del proceso perceptivo y vamos a empezar a hablar sobre la psicología de la percepción. Esta nos dice que es la energía atraída por los receptores sensoriales y que se convierte en el reconocimiento de formas y de objetos reales. Y en esta se desglosa lo que es la detección. Y la detección nos dice que cada sentido dispone de un receptor y por ende a un tipo de específico de energía. También tenemos lo que es la transducción, que en esta dice que los receptores convierten la energía del estímulo en mensajes nerviosos. También tenemos lo que es la transmisión, y dice que la energía tiene ya que la energía tiene una suficiente intensidad, esta da impulsos nerviosos que dan información regulada sobre el estímulo y esto lo hace hacia diferentes partes del cerebro. Y ahora bien, por último, tenemos el procesamiento de la información. En se dice que los sensores revelan energía y la recopilan en señales nerviosas y el cerebro organiza e interpreta la información en una experiencia formal. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los órganos sensoriales. La sensación se da cuando el órgano de un sentido se estimula por una energía física. Y pues esto, el cerebro organiza la información que viene de los sentidos y les da una realidad a las sensaciones. Como sabemos, tenemos 5 sentidos que nos informan acerca del mundo. También tenemos otros que reciben información del interior de nuestro organismo y otros que nos informan del movimiento. Ahora vamos a hablar acerca de los sentidos exoteroceptores y el primero de ellos es el gusto. Pues bueno, este nos permite recibir lo que son los sabores dulce, el salado, el ácido, el amargo. Son solo estos 4, pero a partir de esto se desarrollan los demás, como por ejemplo el agridulce, entre otros. Y este proceso se da por medio de las papilas gustativas. Ahora bien, vamos a hablar del olfato. Este se da cuando las sustancias volatizadas excitan a las fosas nasales. Los olores son indefinidos, pero se han distinguido 6, cuál es el pútrido, el fragante, el etéreo, el aromático, el resinoso y el quemado. Bueno, a pesar de eso, no somos capaces de describirlos, o sea, podemos sentir, pero en realidad no podemos como que describir ese olor. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la visión. Bueno, este inicia cuando las células receptoras de la retina se estimulan por unas ondas luminosas y pues que primero que nada debemos de reconocer que los ojos son el órgano sensorial más importante de todos. Y estos, por ser el más importante, tienen una estructura y primero que nada se compone de la córnea. La córnea es la que está en contacto con el exterior. Esta es una membrana transparente y su función es la de refractar la luz. Ahora bien, otro es el humor acuoso. Este es un fluido claro que proporciona alimento a la córnea y se recicla cada 4 horas. El otro es el iris y este controla la cantidad de luz que entra al ojo cambiando el tamaño de la pupila y se encarga de darle color a los ojos. La otra es la pupila. Este es un orificio en el centro del iris que regula la cantidad de luz que entra en el ojo. Este se dilata cuando la luz es escasa y se contrae cuando es muy intensa. El otro es el cristalino. Este está detrás de la pupila y ayuda a la córnea a enfocar la luz en el fondo del ojo, en la retina. Eh, Otro de lo que se compone es el humor vítreo. Este es una sustancia gelatinosa que rellena la cámara principal del ojo y su función es es enfocar la luz para que el lente no sufra una desviación. El otro es la retina. Este se encuentra detrás del humo vítreo y recubre la pared interior del ojo. Este contiene receptores que son sensibles a la luz, vasos sanguíneos y una pared de neuronas que transmiten la información al cerebro.
La fobia es el área de la retina donde la visión es mejor y pues esta contiene la mayor parte de los conos de la retina y otra área de la retina pues es ciega. Otra cosa es el nervio óptico y estas son fibras nerviosas que conducen las señales neuronales al cerebro y es responsable de la interpretación de las imágenes. Y como un dato interesante, les puedo decir que la retina tiene dos tipos de terminaciones nerviosas. Una es sensible a los colores y la otra al blanco y al gris, a la luz débil y a las formas y los volúmenes. Estas envían mensajes al cerebro a través del nervio óptico. Una vez en el córtex cerebral, esta se traduce en mensajes neuronales, en formas, en colores y en tamaños. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la audición. Bueno, el oído es esencial para la comunicación, ya que pues nos permite tener más que nada un lenguaje. Todos somos muy sensibles a las diferencias del sonido y podemos detectar la diferencia de unos entre otros. Como dato interesante sobre esto, podemos decir que el oído es la estructura que transforma las vibraciones del aire en energía eléctrica. Igual el oído se puede dividir en tres partes y una de ellas es el oído externo. Este recopila los sonidos y los envía hacia el tímpano. El otro es el oído medio y este transmite las vibraciones del tímpano a través de lo que es el martillo, el yunque y el estribo y las lleva a la cóclea. El estribo produce desplazamientos de líquido en el oído interno que estimulan las terminaciones nerviosas y así inicia el proceso auditivo. También debemos de recordar que la estructura del oído es complicada y muy vulnerable al daño. Por eso, si le pasa algo, la capacidad auditiva para llevar las vibraciones va a disminuir. Ahora voy a explicar un poco de las características más importantes de los sonidos. Y primero que nada va la intensidad. Bueno, la intensidad es la medida del sonido basada en las ondas sonoras. La otra es el tono. Este se origina por la frecuencia. Un tono agudo es una frecuencia alta y un tono grave es una frecuencia baja. El timbre depende de los sonidos armónicos que acompañan al sonido principal. Se puede decir que como los fondos o cosas de ese tipo. Otra cosa es el tacto, pues como sabemos, nosotros los seres humanos percibimos las sensaciones a través de la piel, o sea, tocando las cosas y así podemos descubrir qué cosa es qué. Como dato interesante u otra cosa, podemos decir que el dolor se percibe por las terminaciones nerviosas y este puede darse por el calor, el frío, la presión y muchas cosas más. Para ser sensatos de las sensaciones, la información debe llegar más que nada a la corteza cerebral. Y ahora voy a pasar a hablarles acerca de los sentidos propioceptores. Y el primero que les voy a hablar es del sentido sinestésico. Este informa de la posición relativa del cuerpo y de lo que hace durante el movimiento. Este también equilibra la tensión muscular para los movimientos que son muy eficaces. El otro es el sentido vestibular. Este da información sobre el movimiento y orientación de la cabeza y el cuerpo respecto a la tierra conforme a nuestro desplazamiento. Esto quiere decir que nos ayuda pues a cómo vamos caminando y ese tipo de cosas, como también ayuda a lo que es la visión. Ahora les voy a hablar acerca de los umbrales sensoriales. Bueno, la capacidad humana de recibir estímulos es limitada, pues no podemos tener sensaciones de todo. Y por eso les voy a hablar de los tipos de umbrales. El primer umbral es el umbral absoluto. Este detecta una señal y este depende no solo de la intensidad del estímulo, este también depende del estado psicológico de la persona. El otro es el umbral diferencial. Pues bueno, esta es la diferencia de intensidad del estímulo para notar un incremento o disminución ante un estímulo previo. Ahora les voy a hablar acerca de las teorías de la percepción. Bueno, pues la primera teoría es la teoría asociacionista y esta nos dice que si la percepción fuera una suma de sensaciones, no tendría importancia las valoraciones morales y legales que nosotros los seres humanos citamos. La segunda teoría es la escuela de la forma. Esta dice
que el todo es mayor que a la suma de las partes. La otra teoría es la de la figura y fondo. Bueno, pues esta nos dice que la organización más simple es el agrupamiento de algunas sensaciones en un objeto o figura que resalta sobre un fondo. Y para esto se dice que la figura tiene características, las cuales son forma y contornos definidos, ya que pues la forma tiene mayor estructuración y está más próxima al sujeto. Y ahora bien, se dice que el fondo carece de contornos precisos. Este pues parece más uniforme y carece de una estructura. Su superficie es mayor y se percibe como extendido tras la figura. Ahora les voy a hablar acerca de la agudeza perceptiva. Y esta dice que nuestra experiencia se limita física y culturalmente, ya que nuestros receptores sensoriales solo captan estímulos determinados. Bueno, para percibir algo necesitamos algo previo que nos deje entender más o menos lo que vamos a percibir o lo que estamos percibiendo. Ahora les voy a hablar acerca de las leyes de organización perspectiva. Y pues estas describen el por qué recibimos cualquier estímulo en la forma que lo recibimos. Más que nada esta pues se cuestiona. Y ahora vamos a hablar de algunas de estas leyes. Y pues la primera es la ley de proximidad. Esta dice que los estímulos próximos tienden a agruparse. La siguiente es la ley de semejanza. Esta dice que los estímulos parecidos en tamaños o forma o color, pues igual tienden a ser agrupados. Esta más que nada como que selecciona. La otra es la ley de continuidad. Esta es la tendencia a percibir unidos los estímulos que tienen una cierta continuidad. La siguiente es la ley de contraste. Esta dice que la percepción del tamaño en un elemento influye por la relación que tiene entre otros diferentes. Y la ley de cierre es la tendencia a completar una figura para que tenga pues un cierto sentido y no termine como que incompleta. Ahora les voy a hablar acerca de la teoría cognitiva. Bueno, pues esta nos dice que cada individuo aprende a percibir y utilizar esquemas cognitivos para interpretar la realidad. Pues como bien sabemos, la sensación consiste en detectar algo sin saber qué es y la percepción es reconocer un objeto o hecho específico. Ahora bien, les voy a explicar qué es un esquema cognitivo. Pues este es la organización de datos o conocimientos almacenados en la memoria para interpretar la realidad y así integrarlos a nuestras experiencias y conocimientos y pues por ende a nuestra vida diaria. También debemos de tomar en cuenta que las personas vamos haciendo estructuras de conocimiento durante nuestro desarrollo cognitivo y pues con el tiempo esto guía nuestra capacidad de manera automática, pues como les decía anteriormente, ya estos van dominando más que nada nuestra vida diaria y por ellos es que somos como somos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los factores que influyen en la percepción. Bueno, pues primero que nada, la percepción no es solo una experiencia sensorial, esta tiene un significado y una resonancia afectiva. Y pues esta se divide tanto en como factores externos e internos. Ahora les voy a hablar de los factores externos, los cuales son la intensidad, la repetición, el tamaño y pues la novedad. Esto pues es dependiendo de lo que nos llegue a causar en nuestra persona. Y los factores internos son la atención, los motivos, los intereses, los valores que le demos, las características del que observa y pues la cultura. A continuación les voy a hablar de las ilusiones ópticas. Estas son diferencias entre lo que percibimos y lo que es la realidad. Su análisis de estas sirve para conocer los mecanismos del cerebro al construir lo que son las hipótesis sobre la realidad, ya bien sea interna o externa. Y los trastornos perceptivos, que les diré a continuación, el primero inicia por la agnosia. Esta es la incapacidad de identificar estímulos por un sentido particular. Aunque la persona tenga bien sus capacidades intelectual, pues esta puede tener estas variaciones o estas complicaciones. Eh, Ahora les voy a hablar de las ilusiones. Estas son la deformación de algo percibido debido a una percepción falsa o un error en nuestro reconocimiento.
Ahora les voy a hablar de los ciertos tipos de ilusiones que hay. Estos son tres. Y el primero es por falta de atención, que este es el más común, ya que pues muchos podemos llegar a perder la atención en algo y pues hace que todo se desvaríe. El segundo son las ilusiones catadímicas, que estas se tratan de que deforman las cosas por los sentimientos y emociones. Y por último, las pareidoleideas, que estas son ilusiones fantásticas causadas por la imaginación. Y por último tema, les hablaré acerca de las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser de diferentes tipos y pues no es difícil de relacionarlas o saber de qué es porque su simple nombre nos dicen de qué trata. La primera son las acústicas, la segunda las visuales, las otras las gustativas, las olfativas, las táctiles, las fisiológicas. Otras pueden ser por lesiones del receptor que puede entender mal, otras son las oníricas, otras por sustancias psicodélicas y otras que ya son por la esquizofrenia y la psicosis crónica. Y pues esto sería todo de mi parte y muchas gracias, espero que le haya gustado.